Bienvenidos a Diálogos desde la Frontera, programa que hacemos con mucho gusto para usted desde el Colegio de la Frontera Norte. Mi nombre es Sergio Cermeño, gracias por acompañarnos. Como ustedes saben, en noviembre próximo habrá elecciones en Estados Unidos. Nada más y nada menos que en el país más poderoso del mundo. Y esto de manera natural tendrá repercusiones importantes en todo el planeta y particularmente en México por su cercanía y por las relaciones que sostenemos con ese país en casi, por no decir todos los niveles de nuestra vida económica, política y social. En el Colegio de la Frontera Norte, desde 2011, se cuenta con un observatorio de legislación y política migratoria que tiene la encomienda de obtener datos concretos sobre la evolución de las leyes que rigen el tema migratorio en los Estados Unidos. Esta ha sido y es una herramienta muy potente para dar seguimiento a un tema de la mayor importancia para nuestro país. Si partimos de la base que en Estados Unidos viven alrededor de 11 millones de connacionales. Es importante que no olvidemos que México no acaba en su línea divisoria. En este sentido, somos 121 millones de mexicanos en el territorio nacional, según datos del INEGI de 2015, más 11 millones que radican en Estados Unidos. Por lo tanto, somos alrededor de 132 millones de mexicanos, sin contar además de los hijos de mexicanos que ya nacieron en Estados Unidos. Es decir, estamos hablando tal vez de hasta 145 o 150 millones de mexicanos entre Estados Unidos y el territorio nacional. Les presento con mucho gusto a la doctora Alejandra Castañeda. Ella es doctora en antropología y especialista en estudios de migración. Actualmente coordina el Observatorio de Legislación y Política Migratoria del Colegio de la Frontera Norte. Doctora, muy bienvenida a Diálogos. Hola, ¿qué tal? También nos acompaña el maestro Gabriel Pérez Doperou. Él es maestro en Desarrollo Regional por el Colegio de la Frontera Norte, egresado de nuestra institución. Bienvenido, Gabriel. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Sergio, por invitarme. Doctora Castañeda, es un tema complejo, es un tema, yo diría incluso delicado, porque yo creo que todos tenemos algún amigo o pariente que está en Estados Unidos. Y conocemos de historias sumamente dramáticas incluso, y también exitosas. Pero háblanos un poco de cómo surge el observatorio. ¿Cuáles son las características o las circunstancias que le dan salida a este trabajo que ahora tú coordinas? Bueno, el observatorio inicia en 2011 y es un proyecto por iniciativa del presidente del colegio, del doctor Tonatiuh Guillén. Y la idea es hacer un seguimiento muy cercano de la política migratoria en la región. Entonces empezamos con Estados Unidos y después seguimos con México y ahora incluimos Centroamérica, ¿no?, para poder cubrir toda la región. La idea es hacer un seguimiento de cómo la política migratoria no solo es definida por los estados, sino cómo impacta en los derechos humanos de las personas. Y por eso es es muy importante, es de mucha relevancia, en particular también porque para México representa un porcentaje muy fuerte de su población el que está siendo afectado por las políticas migratorias de Estados Unidos, pero también de México, ¿no? Y también nuestros hermanos centroamericanos son afectados por las políticas o no políticas de México. Eso también es una influencia, de eso vamos a hablar en un momento. Recientemente en el observatorio, Gabriel, se abrió un espacio para investigaciones especiales donde tú estás colaborando. ¿Nos puedes platicar un poco de eso y qué es lo que ha surgido como proyecto especial en el observatorio? Sí, claro que sí, Sergio. Como lo dice la doctora Castañeda, el observatorio tiene como propósito el documentar
precisamente los procesos legislativos que se llevan tanto en México como en Estados Unidos y en la región en particular. En el caso de las investigaciones especiales, un primer paso que nosotros como colegio hicimos fue posicionar y presentar una serie de documentos de investigación, informes de investigación que tienen que ver con niñez migrante, con operativos de revisión y verificación migratoria en territorio mexicano. Definitivamente hablar de migración en un sistema migratorio regional, ya no podemos hablar solamente de México o de Estados Unidos. Lo que ocurre en Centroamérica, en cada uno de los países, tiene repercusión. En México, en un país de tránsito, y en un país de destino como Estados Unidos. Entonces, el poner en la red, el poner una investigación muy particular sobre derechos humanos de la población migrante, sobre procesos de elaboración, de seguimiento a la política migratoria de México, pues tiene un gran capital y un gran contenido de investigación. Entonces, en este apartado del observatorio, pues los usuarios podrán encontrar un video en particular de un seminario que se desarrolló aquí en el Colegio de la Frontera Norte. Un seminario que contó con la participación de diferentes directores y activistas de la sociedad civil organizada que discutieron en Tijuana cuáles son los avances, cuáles han sido las dificultades de la política migratoria en México. En particular, cómo ha sido el avance o el desarrollo de la legislación migratoria, cómo ha sido su aplicación y hasta dónde se han garantizado los derechos humanos de la población migrante que transita por México hacia Estados Unidos. No se vaya, regresamos en un momento a Diálogos desde la Frontera. Regresamos a Diálogos desde la Frontera. Qué bueno que sigue con nosotros. Un tema de lo más delicado para nuestro público. Déjenme decirles que todo este material, así como el Observatorio de Legislación, lo pueden encontrar en la página del Colegio de la Frontera Norte, www.colef.mx. Y ahí del lado derecho van a encontrar Observatorio, le dan clic y ahí van a encontrar toda esta información que se pone a disposición de todos ustedes. Doctora, ¿nos puedes, yo sé que es complicado, pero una visión de los momentos, de los últimos momentos que pudieran ser como la marca de la legislación en cuanto a migración en Estados Unidos? ¿Cuáles han sido los momentos y épocas, digamos, de presidenciales tal vez, donde nos pueda como ubicar y llegar al momento actual? Digamos que podría mencionar, la clave es en 1996, cuando Clinton era presidente, se aprueba la ley que es rige ahorita, que es una ley muy restrictiva y que criminalizó la migración. Y a partir de ahí, digamos, todo lo que ha continuado ha sido mayor criminalización de la migración. El siguiente momento que yo podría mencionar, digamos, ya traerlo a las fechas más recientes, es 2013, cuando en el Senado de Estados Unidos se aprueba una iniciativa de ley de reforma migratoria. Se discutió de manera muy apasionada e interesante en el Senado y de manera muy bien informada, y nosotros en el observatorio hicimos un seguimiento puntual de las sesiones en Twitter, en Facebook, y además documentando y escribiendo sobre eso, ¿no? Ese sería otro momento muy importante. Ahí, por ejemplo, el Congreso, o sea, la Cámara Baja, bloqueó cualquier reforma y se quedó en eso. Y entonces al presidente Obama le quedó entonces la única otra posibilidad fue una orden ejecutiva. Y entonces él realiza dos muy importantes. La que se llama DACA, o Acción Diferida para Jóvenes que Arribaron en la Infancia, y que esa la hizo en 2012, que tuvo un impacto clarísimo en las elecciones de noviembre, donde él obtuvo el 72% del voto hispano. Y luego en 2014 él hace la orden ejecutiva para los padres, ¿no?, de estos Dreamers, ¿no? Entonces, que se le conoce como DAPA, ¿no?, y que es Acción Diferida para los Padres, ¿no? Y entonces esta iniciativa tan pronto la sacó, al día siguiente Texas
la metió a la Corte. Entonces nunca se ha podido implementar. Se metió a Corte, subió en las Cortes hasta llegar a la Suprema Corte y lo que pasó en junio fue que la Suprema Corte, como tiene solo 8 jueces ahorita por el bloqueo del Congreso, no se pudo tomar una decisión, ni a favor ni en contra. O sea, se quedó empatado. Se quedó empatado, que implica que entonces no se puede aplicar. No se puede aplicar, pero no. Tampoco se desechó. Tampoco. Entonces va a seguir en las Cortes. En última instancia podría volver a regresar a la Suprema. Ayúdanos a entender ese panorama. ¿Estamos hablando de una lucha de partidos? Es decir, demócratas por una parte, republicanos por otra, y en esta suma en el Congreso es donde no hay quien, sí hay quien gane, pero digamos que se complica la ejecución. Hago la pregunta porque me gustaría que tú como especialista nos orientaras para tratar de entender. Yo creo que hay que mirar varios ángulos. O sea, lo que pasa en el Congreso, que sí, que efectivamente está atorado y no se va a desatorar. ¿Por qué? Porque está la ultraconservadora, que se le llama el Tea Party, que no va a dejar que se mueva nada. Y que es para los mismos otros republicanos, no pueden ni negociar con ellos, ¿no? Entonces no se puede mover nada en el Congreso. ¿Y ellos qué peso específico tienen como en porcentaje en la toma de decisiones? El problema es que tienen el peso de no permitir que ni siquiera se traiga una decisión. Que ni siquiera entre. O sea, ellos tienen el poder de decisión de lo que entra. Sí, ya si entra a votar, entonces ya puede hacerse diferente. Pero lo que en general se desconoce, a menos que seas un poco especialista en esto, es que en Estados Unidos a nivel estatal pasan cosas, ¿sí? Entonces a nivel estatal se aprueban leyes que incluso pueden ir en contra de las leyes federales, pero se aplican a nivel estatal. Y un gran ejemplo de eso es California, ¿no? California es un estado que muy famoso está la Proposición 187, que en los 90s se aprobó cuando Pete Wilson era gobernador, que era la de las más anti-inmigrantes que ha salido, que se reflejó en la ley federal del 96, digamos que es como una repetición de la 187. Ahora, en los 2000s, California es lo contrario, ¿no? California es el estado de bienvenidos migrantes, de haber licencias si eres indocumentado. La ley de los Dreamers tiene ya mucho tiempo en California vigente. Entonces, es un estado donde ya como que se reconciliaron con el hecho que hoy aquí tenemos muchísimos migrantes, muchísimos mexicanos, y más nos vale incluirlos en la vida que mantenerlos excluidos, ¿no? Y se nota que es un aire diferente, vives como en otro país. Nueva York, que es otro estado a favor, ¿no? Pero a la vez que tienes estos, pues tienes los que no, tienes Arizona aquí al ladito, ¿no? Tradicionalmente Arizona ha sido un estado contra de los migrantes, ¿no? ¿Ha habido alguna época en la que no? No, que no. Hubo una época en que ellos fueron de los primeros también que tuvieron acciones a favor de los jóvenes que vivían aquí. Tienen otras, hubo un momento donde Arizona tenía un poco más progresista, pero eso ya se pasó a la historia y ahorita es el ejemplo de la bandera antimigrante, ¿no? Regresamos en un momento. Estamos hablando de migrantes y elecciones presidenciales en Estados Unidos. Qué bueno que sigue con nosotros en Diálogos desde la Frontera. Estamos hablando de migrantes y elecciones presidenciales en Estados Unidos. Tenemos en puerta, en el próximo noviembre, elecciones en Estados Unidos. Tenemos un candidato sumamente beligerante con respecto a los migrantes. Y bueno, una candidata, primera candidata mujer en Estados Unidos, que manifiesta una
un estar a favor de la migración. ¿Cuál sería tu visión, la película que tú estás viendo en este momento, y cuáles pudieran ser las consecuencias de que gane uno o gane el otro? Ambos llegan con un nivel de popularidad relativamente bajo en comparación con los procesos electorales anteriores. El centro Pew, el Pew Hispanic Center, tiene en su página de internet un estudio muy interesante acerca de desde el proceso electoral, la primera administración de Obama hasta la fecha, y ambos partidos han manifestado una baja muy considerable de la población que ya está registrada para votar. Tanto Hillary Clinton como Donald Trump llegan a un proceso electoral con una popularidad baja, con una popularidad que no registraban los candidatos anteriores de sus respectivos partidos. En el caso de que Donald Trump llegara, que es un caso trágico, sería trágico no únicamente para Estados Unidos, sino realmente sería trágico para toda la región. Sería realmente ir a contrasentido de un proceso de integración regional. Sería contradictorio a todos los procesos de interacción comercial, interacción económica, interacción social, interacción cultural. Y eso lo saben incluso los mismos partidarios del Partido Republicano. Esta semana muchos empresarios, líderes políticos, líderes de opinión, declararon su rechazo a que Donald Trump pudiera ser el presidente idóneo. En temas migratorios, sus propuestas de la construcción de un muro, sus propuestas de incrementar las deportaciones, muchas de esas propuestas suenan irreales. Es cierto, son propuestas que trastocan un sentimiento nacionalista que ahí existe, un sentimiento nacionalista que en efecto está latente, un sentimiento cultural que es históricamente persistente en la comunidad estadounidense, sobre todo en un sector ultraconservador. En efecto, pues no es la primera vez que un candidato se presenta ante elecciones presidenciales o en algunos casos elecciones legislativas con iniciativas muy radicales, xenófobas, racistas en contra de la población extranjera. Muchas de esas iniciativas carecen de un sentido real, van en contracorriente, como lo comentaba, de los procesos de interacción económica y laboral. Hablar de expulsar a la fuerza de trabajo mexicana indocumentada sería incluso ir en contra de muchos intereses laborales en Estados Unidos. La llegada de Hillary Clinton, pues en efecto es una probable, seamos simpatizantes o no, de la propuesta de Hillary Clinton, da más luz acerca de avanzar en una reforma migratoria integral. No lo sabemos, tendrá muchos candados. Recordemos el primer año de gobierno de Obama. El voto latino fue muy importante para su administración. Sin embargo, ha sido el año en donde más deportaciones ha habido de una población en particular, que es una población mexicana sin documentos, muchos residentes legales, pero que en algún momento cometieron alguna falta menor de carácter migratorio o administrativo y que fueron deportados. La administración de Obama se caracteriza por la expulsión de una población de mexicanos con raíces sociales, con redes sociales, con una historia laboral de mucho tiempo en Estados Unidos. Entonces, Hillary Clinton, si llegara a la presidencia, se enfrentaría a un gran reto, que es también impulsar la agenda de las comunidades latinas, las comunidades hispanas, que buscan precisamente que avance esta regularización migratoria. Es muy interesante ver justamente en el periodo de Obama este dato que nos comparte Gabriel. ¿Cómo explicarlo? Si son la gente que lo hizo ser presidente por segunda ocasión, ¿cómo es que se permitió y su administración permitió estas deportaciones? ¿Cómo lo explicamos? Bueno, pues que su política es esquizofrénica. Sería como yo lo explicaría, porque por un lado es como le llaman en inglés, deporter in chief, el deportador en jefe, y es cierto, o sea, con los datos, él ha deportado más que ningún otro presidente, ¿no? O sea, en el periodo.
Para 2005, o sea, en 5 años él había deportado más que todo Bush, que los 8 de Bush, por ejemplo. ¿No? Y esa es una infografía que tenemos en el observatorio. Como para que darnos en cuenta de las dimensiones, o sea, como que se tomó muy a pecho esto de aplicar la ley, ¿no? Eso por un lado. Pero por el otro lado hizo estas órdenes ejecutivas de prevenir la deportación de ciertos grupos, ¿no? Que en efecto sí que impactó muchísimo, en especial en los Dreamers. O sea, a estos chavos que pudieron aplicar a esta acción diferida, pues eso ya les permitió tener permiso de trabajo, acceder a la educación superior. Entonces su vida cambió así radicalmente, ¿no? Ya son personas, ¿no? Y antes no. Y antes tu vida es como vas llegando ahí a terminar la prepa y ¿qué voy a hacer? ¿Qué sigue? Pues no sigue nada, ¿no? Que ese es el drama, ¿sí me entiendes? Para los chavos eso es un verdadero drama. No, bueno, ¿no? Cualquier persona ¿Sí? que está en una trayectoria de este tipo y que no haya claridad hacia el futuro, por supuesto que es un drama tremendo. Así, ¿qué voy a hacer? ¿No? O o algunos ni siquiera sabían que eran indocumentados, ¿me entiendes? Y no se entran hasta ese punto. Entonces esa es una, digamos, por eso esa parte es muy positiva, no puedes negarlo. Que casualmente pero lo otro, ¿no? Lo hizo previo a las elecciones anteriores. De 2012, sí. Bueno, pero... Lo hizo. Lo hizo. Ok. Lo que pasa es, también te voy a decir, lo hizo porque hay una presión fuertísima de las organizaciones en Estados Unidos que están a favor de los migrantes. En Washington, el lobbying, que es el lobbying migrante, si le quisiéramos llamar así, que bueno, no tiene el mismo dinero que los demás, claro, es fuertísimo, son las iglesias, etcétera, y han logrado grandes avances, y lo hicieron en este punto en específico. Yo diría que es gracias a ellos, ¿no? El de DAPA también es gracias a ellos. Yo creo que Obama sí quiere esto, pero también está con es que tiene que haber una reforma, o sea, es la ley la que tiene que cambiar. Y eso es algo que él profundamente cree, ¿no? Bueno, le damos ese voto. Estamos terminando una reflexión final, Gabriel, ¿hacia dónde va el trabajo que ustedes están haciendo? ¿Qué sigue en términos de la investigación? ¿Qué datos son los que se están buscando? En fin, ¿qué nos puedes platicar? En el tema particular de las investigaciones especiales, como comentaba al principio del programa, se está abordando ahorita temáticas que trastocan profundamente el sistema migratorio regional. México se convierte en un país de tránsito, de origen, de destino, de retorno, y hay muchos temas en la agenda de política pública en México que requieren ser analizados profundamente. Tema de derechos humanos, tema de presupuesto para una gestión migratoria adecuada, y un tema en particular que me parece pendiente en la relación bilateral México-Estados Unidos es precisamente el retorno de población de mexicanos desde Estados Unidos. Un fenómeno que se ha documentado hace 4 años aproximadamente. Es un retorno no masivo, pero un retorno elevado de mexicanos que estaban en Estados Unidos, que por la contracción del mercado laboral en Estados Unidos han retornado de manera voluntaria. Pero también estamos hablando de una población que ha retornado por cuestiones forzadas, que estamos hablando de la población deportada, y que para México representan un gran reto. Hay un gran tema de investigación. Varios investigadores del COLEF han incursionado investigaciones, trabajo de campo, sobre qué ocurre con la población deportada cuando ya está en ciudades como Tijuana, ciudades como Ciudad Juárez, Matamoros, Reynosa. ¿Qué ocurre con toda esa población que tiene familia en Estados Unidos, que hubo rupturas familiares, que tienen hijos en Estados Unidos, que pierden negocios en Estados Unidos y que tienen muy poca estructura social, muy poco tejido social en México? ¿Qué ocurre con ellos? Y esos temas son los que el observatorio, son los que estas investigaciones especiales buscan posicionar en la agenda pública.
Una reflexión final, estamos ya acabando nuestro programa, doctora. Bueno, nada más que el observatorio también tiene este espíritu de acceder de llegar al público en general. Tenemos plataformas, no solo nos movemos en la red, sino en Facebook, en Twitter, en Instagram, porque queremos comunicar esto, que es investigaciones muy especiales, que sean entendibles para todos, ¿no? Entonces, todo el mundo puede ir a explorar y entender este trabajo de años. Está hecho y está pensado el observatorio para que sea entendible. Pues vamos a poner ahí todas estas direcciones para nuestro público que pueda acceder. Yo les agradezco muchísimo su tiempo y espero que en el futuro podamos seguir hablando de este tema y que tengamos buenas noticias, que la cosa camine y que obviamente, como todos queremos, que se haga algo legalmente que permita a nuestros connacionales seguir una vida en Estados Unidos. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Y a ustedes lo esperamos en un próximo programa, mismo canal, misma hora. Hasta entonces.